Moléculas, átomos y electrones. Para comprender tanto el detalle como la perspectiva del proceso mediante el cual los conocimientos son reunidos, organizados y clasificados, me parece esencial que el estudiante empiece por las partículas más pequeñas y simples de la materia, puesto que son el ABC con el que la naturaleza ha construido la totalidad del marco de la parte física del universo. La molécula está formada por átomos, de los cuales se dice que son pequeñas partículas invisibles que giran continuamente a la velocidad del rayo, basándose exactamente en el mismo principio que hace girar la Tierra alrededor del Sol. Se dice que estas pequeñas partículas de materia, conocidas como átomos, que giran en un circuito continuo en la molécula, están hechas de electrones, que son las partículas más pequeñas. Como ya he dicho, el electrón no es otra cosa que dos formas de fuerza. El electrón es uniforme y de una sola clase, tamaño y naturaleza. Así pues, en un grano de arena o una gota de agua se reproduce el principio cuya base opera todo el universo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué estupendo! Puedes hacerte una ligera idea de la magnitud de todo esto la próxima vez que ingieras una comida, recordando que cada alimento que ingieres, el plato del que comes, los utensilios y la propia mesa, en última instancia no son más que una colección de electrones. En el mundo de la materia física, tanto si uno está contemplando la estrella más grande que flota por los cielos, o el más diminuto grano de arena que pueda encontrar en la Tierra, el objeto observado no es sino una colección organizada de moléculas, átomos y electrones que giran unos alrededor de otros a una velocidad inconcebible. Cada partícula de materia está en un continuo estado de movimiento sumamente agitado. Nada está nunca quieto, aunque para el ojo físico, casi toda la materia física parece estar inmóvil. No hay ninguna materia física sólida. La pieza más dura de acero no es sino una masa organizada de moléculas, átomos y electrones que giran. Además, los electrones en un trozo de acero son de la misma naturaleza y se mueven a la misma velocidad que los electrones que hay en el oro, la plata, el cobre o el peltre. Los pocos más de 100 elementos químicos parecen ser distintos unos de otros, y lo son, porque están hechos de diferentes combinaciones de átomos, aunque los electrones en ellos son siempre iguales, excepto que algunos de ellos son positivos y otros negativos, lo cual significa que llevan una carga de electrificación positiva, mientras que otros llevan una carga negativa. Mediante la ciencia de la química, la materia se puede descomponer en átomos, que en sí mismos son inalterables. Los pocos más de 100 elementos son creados a través de y a causa de la combinación y modificación de las posiciones de los átomos. Esto ilustra el modus operandi de la química mediante la cual se produce este cambio de posición atómica. En términos de la ciencia moderna, añada 4 electrones, 2 positivos y 2 negativos, a un átomo de hidrógeno y tendrá el elemento litio. Expulsa del átomo de litio, compuesto de 3 electrones positivos y 3 negativos, un electrón positivo y uno negativo, y tendrá un átomo de helio, compuesto de 2 electrones positivos y 2 negativos. Así pues, puede verse que los poco más de 100 elementos químicos del universo difieren unos de otros únicamente en el número de electrones que componen sus átomos y en el número y la disposición de dichos átomos en las moléculas de cada elemento. Como ilustración, un átomo de mercurio contiene 80 cargas positivas, electrones en su núcleo, y 80 cargas negativas, exteriores, electrones. Si el químico expulsara 2 de sus electrones positivos, ese átomo se convertiría instantáneamente en el metal conocido como platino. Si el químico fuese más allá y extrajera un electrón negativo, el átomo de mercurio habría perdido entonces 2 electrones positivos y uno negativo, es decir, una carga positiva en total. Por ende, conservaría 79 cargas positivas en el núcleo y 79 electrones exteriores negativos, con lo que se convertiría en oro. La fórmula mediante la cual este cambio electrónico podría producirse ha sido objeto de una búsqueda diligente por parte de los alquimistas a lo largo de los siglos y por parte de los químicos modernos de la actualidad. Es un hecho conocido para todo químico que literalmente decenas de miles de sustancias sintéticas
pueden componerse a partir de únicamente 4 tipos de átomos, a saber, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Las diferencias en el número de electrones en los átomos les confieren diferencias cualitativas, químicas. Aunque todos los átomos de cualquier elemento son químicamente semejantes, las diferencias en el número y en la distribución espacial de esos átomos en grupos de moléculas constituyen diferencias tanto físicas como químicas en la sustancia, es decir, en los compuestos. Se producen sustancias bastante distintas mediante combinaciones de precisamente el mismo tipo de átomos, pero en diferentes proporciones. Retire un solo átomo de una molécula de unas determinadas sustancias y estos podrán dejar de ser un compuesto necesario para la vida y se convertirán en un veneno mortal. Retire el fósforo es un elemento y por ende contiene solo un tipo de átomos, pero hay un fósforo que es amarillo y otro que es rojo, el cual varía con la distribución espacial de los átomos en las moléculas que lo componen. Puede afirmarse como una verdad literal que el átomo es una partícula universal con la que la naturaleza construye todas las formas materiales, desde un grano de arena hasta la estrella más grande que flota por el espacio. El átomo es el componente esencial a partir del cual ella desarrolla un roble o un pino, una roca de piedra arenisca o de granito, un ratón o un elefante. Algunos de los pensadores más hábiles han razonado que la Tierra en la que vivimos y cada partícula de materia que hay en ella se inició como 2 átomos que se adhirieron el uno al otro y que a lo largo de cientos de millones de años de vuelo a través del espacio fueron contactando y acumulando otros átomos hasta que paso a paso se fue formando el planeta. Esto, señalan, explicaría los numerosos y distintos estratos de las sustancias de la Tierra, como son las capas de carbono, los depósitos de mineral de hierro, de oro y plata, de cobre, etc. Ellos argumentan que a medida que la Tierra fue girando por el espacio, entró en contacto con diversos tipos de nebulosas de los que se apropió con prontitud por la ley de la atracción magnética. En la composición de la superficie de la Tierra se ven muchas cosas que apoyan esta teoría, aunque es posible que no haya ninguna prueba positiva de su solidez. Estos datos relativos a las partículas más pequeñas analizables de la materia han sido mencionados brevemente como un punto de partida desde el cual nos encargaremos de determinar cómo desarrollar y aplicar la ley del poder. Se ha señalado que toda materia está en un continuo estado de vibración o movimiento, que la molécula está formada por partículas de movimiento veloz llamadas átomos, los cuales a su vez están hechos de unas partículas que asimismo se mueven rápidamente llamadas electrones.